Bien, mis hermanos, pues como saben, yo tengo mi Telegram personal con el cual se pueden contactar conmigo uno a uno, vamos a decirlo así, y tengo mi página de Telegram, ¿verdad? Que es como un tipo de muro de Facebook. Aquellos que están suscritos a mi Telegram, a mi página de Telegram, evidentemente todo esto es gratuito, han tenido oportunidad de que, pues ahorita mismo no puedo estar saliendo mucho por cuestiones de salud. Básicamente a las partes que he ido son muy cercanas aquí a Los Ángeles. Máximo he ido a una zona un poquito al norte, como una hora, hora y media más o menos de aquí, pero no más de eso, hasta que no tenga restablecida del todo mi salud. Entonces, hemos hecho el ejercicio de que mientras manejo, pongo una transmisión, un live en vivo desde Telegram, desde mi página de Telegram, y vamos haciendo una sesión de preguntas y respuestas con audio, ¿no? O sea, les abro el micrófono a quien les levanta la manita, ahí les da permiso Telegram, les abro el micrófono, me hacen la pregunta, a veces se puede hacer un diálogo breve, etcétera, y yo también hago las respuestas. Ya esto lo he hecho como unas 3 4 veces más o menos, pero todavía no sabía del todo cómo funcionaba. Me acuerdo que en una ocasión hasta inclusive se quedó activa la transmisión y yo ya me había salido. Pues sí, me había salido, pero no había cerrado la transmisión. Entonces, pues es una cosa de que uno va a ir aprendiendo ahí, ¿va? Entonces, y dado que Telegram permite grabar esas, esos live, que pueden ser también por video, pero por cuestiones de mi internet, me imagínense, cuando voy manejando, de hecho, ya les pido una disculpa porque la siguiente sesión de preguntas en audio que les voy a compartir ahora mismo, hay pedacitos en donde se corta un poco mi voz por el hecho de que yo voy manejando. En el caso de ustedes, pues al estar, no sé, en su cuarto, en su casa, su oficina, lo que sea, se escucha mucho mejor. Yo voy así con el audífono, con los AirPods pues parece que no es el mejor audio posible, pero creo que se alcanza a entender y de alguna manera se aprovecha. Y bueno, digo, yo siempre aprovecho cuando voy manejando y sobre todo distancias, o voy orando, o voy escuchando material de formación, o voy si acaso escuchando algo de música. Pero creo que esta es otra muy buena alternativa y así podemos sacarle también ventaja. Entonces, les dejo con esta primera que subo. Les digo, ya llevo 3 sesiones, pero las otras 3, pues no hice intentos de grabación y todavía no sabía cómo estaba la cosa, pero en esta ocasión ya se pudo conseguir algo un poco más digno. En la descripción, les recuerdo, están las preguntas con su minuto exacto, ¿ah? Entonces le pueden picar, hacer clic al minuto exacto y van directamente a la pregunta y a la respuesta concreta. Sin más, Dios les bendiga y les repito, para aquellos que quieran, siempre que se pueda hacer este tipo de en vivos por Telegram, síganme, váyanse a semperfiat.com, no sé si les aparece aquí o allá, semperfiat.com, y no más no se vayan a confundir, porque viene la parte contacto y ahí viene mi Telegram y mi correo electrónico. Eso es para un contacto uno a uno, nada más personal. Abajo, en las redes sociales, viene Facebook, Instagram y todo eso, y ahí viene mi página de Telegram. Ahí le pican, se suscriben, y en mi página de Telegram es donde hago estos en vivos, en donde siempre que se pueda, esperemos ya que mi salud se recupere. Si se recupera, pues los viajes que suelo hacer son bastante largos, y sobre todo cuando manejo. Entonces, podríamos, aprovechando, eh, la manejada en un diálogo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Pues bien, sin más, les dejo, que Dios les bendiga. Si no, ahorita déjenme nada más me subo al freeway. Ahí ya le escucho ya. Y buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, en varias ocasiones has mencionado que Jesús no, o sea, si no se hubiera cometido el pecado original, de todos modos Jesús se hubiera encarnado. Ujú. Eh, no acabo de comprender eso, no sé si nos pudieras explicar brevemente por qué. Ya, sí, la cuestión está en diversas
nosotros concebimos varias cosas sobre la pelea entre los ángeles buenos y los malos, o cómo fue que cayeron los malos, porque la Biblia no nos dice muchas puntualizaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra un poco la tradición de la iglesia y lo que se hace. Entonces, de hecho, la rebeldía de Satanás precisamente parte de ahí, que es una cuestión muy de la tradición de la iglesia, de él se resiste a dar culto de adoración a Dios encarnado. Y estamos hablando que en ese tiempo todavía ni vamos a decir lo que no, bueno, algunos, es que no, depende de las tradiciones, ¿no? Pero en general hay una tradición básica en donde ni siquiera Adán y Eva había caído todavía en ese momento. Porque ya, o sea, el demonio era un ángel bueno. Entonces ya por conclusión sacamos las matemáticas. O sea, si el demonio tentó a Adán y Eva, ya siendo demonio, por lo tanto, el demonio ya había caído en su pecado. En este sentido, nada más haciendo un poquito el paréntesis, recomiendo mucho un libro del padre José Antonio Fortea, está gratuito, creo que en la Prensa lo tienen gratuito, les ha dado permiso el padre Fortea, sobre, creo que se llama Mundo Angélico, una cosa de estas. Es como un tipo de novela sobre la cuestión de los ángeles, como él un poco explica esto de cómo existían y todo, y cómo empezó la rebeldía y todo esto. Entonces, pero el principio, así, para no cantiflar mucho, en básico, de la resistencia de Satanás es precisamente porque le era imposible dar culto de adoración a Dios encarnado. Porque, hay que decirlo, en cuanto a naturaleza, los ángeles son mayores a nosotros. Poco mayores, ¿verdad? Dice el Salmo. Nos hiciste poco mayores, poco menores a los ángeles, nos vestiste de gloria y dignidad, etc. De hecho, pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Y poco inferior, sin, vamos a decir, no es mucha la diferencia, pero poco es poco. Al fin y al cabo, ellos están arriba de nosotros. Entonces Satanás simplemente no podía comprender eso, de cómo por acto de amor de Dios, que es básicamente lo que es la encarnación, es un acto de amor libre de Dios, es un misterio. O sea, la verdad que una vez le escuchaba a la hermana Glenda, bueno, me decía, eh, ¿cómo procesaríamos si yo dijera que por amor a las hormigas quisiera ser hormiga? O sea, diríamos, esto es loco, ¿no? O sea, que un ser humano diga, por amor a las hormigas quiero ser hormiga, simplemente la encarnación es un misterio que nos sobrepasa. Es el misterio, así, por magnitud de la humanidad, porque tiene que ver con que Dios tome carne. O sea, es evidentemente el misterio de la redención en cuanto al sacrificio y todo eso también es grandísimo, ese misterio, pero todo comienza con ese misterio insondable que podemos ir profundizando, pero nunca nos lo vamos a acabar, de por qué Dios, bueno, sabemos que por qué, por amor, pero, o sea, si humanizamos a Dios, ¿en qué cabeza que Dios quiera haberse hecho ser humano? Por amor, nada más. Ahora, nada más, cuando ya una vez encarnado, una vez que estaba esa decisión por parte de Dios, por amor libre, de que entre todas las criaturas, entre ellas los ángeles, decidió hacerse hombre, no ángel, que también lo pudo haber hecho, ¿eh? pero quiso hacerse hombre. Eh, Tras la caída del pecado original, ya se encarnó también como redentor. O sea, no solamente por amor, sino también para redimir. Entonces es un poquito por ahí la cosa. Es bien interesante, digo, yo estoy un poco retrasado, pero estoy escribiendo un libro sobre el ángel que consoló a nuestro Señor y muy basado en esta cuestión, porque cada ángel, las jerarquías, tienen su misión muy concreta y todo eso. Es interesante analizar ese punto de cómo pues Satanás, curiosamente, fue la encarnación lo que le hizo perder la cabeza, porque no se entiende, simplemente huevo. Y es una comparación todavía aceptable el decir que si un hombre se hace hormiga por amor a las hormigas. Eso todavía es aceptable
porque la comparación de o sea, hay más cosas semejantes entre nosotros y las hormigas que entre nosotros y Dios. O sea, simplemente no puede haber una comparación. Y que Él nos haya acercado a un grado de naturaleza, porque ahora somos llamados nada más y nada menos que si estamos bautizados hijos de Dios y recibimos la naturaleza divina por el bautismo, pues eso es para quebrarse la cabeza. No sé si alcanzo a responder bien un poco Y también la pregunta. por esa misma línea que va junto con la confusión que tenía, es el hecho de también que has dicho que igual Cristo hubiera venido, o sea, igual se iba a encarnar, aunque no hubiera, o no encarnarse, sino igual iba a venir, aunque no hubiera habido pecado, o sea, solo que no hubiera muerto, no hubiera sido necesario el sacrificio y todo eso. Pero creo que ahí va incluido eso. Gracias. Eh, ya, perdón, si quieres puedes nuevamente porque me parecía como que no tenía muy buena conexión y se estaba entrecortando nuevamente. Ok, sí, bueno, estaba diciendo que igual por esa misma línea tú has comentado que em, si no hubiera habido, aunque no hubiera habido pecado original, igual Cristo iba a venir, solo que la diferencia era que no hubiera tenido que morir. Y entonces eso también tenía que ver con mi confusión. ¿Y por qué de todos No, modos iba a o venir sea, Cristo? sí, como ser humano, nuevamente, o sea, eso lo puedes, hay una charla que di de un retiro, hay como le llama, basada en don Enrique Suárez, creo que se la denominé a Ya no tengo miedo al sufrimiento y a la muerte, creo que se llama así la charla. Entonces, y ahí explico, bueno, más bien don Enrique, yo solamente traduzco del portugués al español, ahí explico cómo en realidad el ser humano tenía que morir. O sea, de hecho, cuantitativamente, si no hubiéramos pecado, vamos a ver, por ejemplo, al menos aquí en el planeta, no cabríamos todos. O sea, si todos los que se murieran no se hubieran muerto, hasta el día de hoy no cabríamos. Entonces, y hay por un montón de razones lógicas y todo esto que no cabe. O sea, la diferencia es que con el pecado, la muerte tomó el rostro de opresor, dice don Enrique Suárez. Es decir, la experiencia de la muerte antes del pecado no era una cuestión opresora, no era una cuestión de, no había miedo, no había, o sea, simplemente era como pasar una garita, vamos a decir, tranquilo, pasar todo eso. No era eso de pasar la frontera así con el desierto y terrible y todo eso, no. Era simplemente hubiéramos muerto, pero sin dolor, sin ansiedad, sin temor a la muerte, de qué hay después, etcétera, ¿verdad? Pero de que hayamos muertos, hayamos muertos. Por eso, de hecho, también a la Virgen se, se le hace la distinción porque ella es inmaculada, pero la Virgen murió desde luego que murió. Lo que no pasó es la corruptibilidad de su cuerpo. Es decir, ella, al momento que murió, fue asunta, ¿no? O sea, fue preservada de la corrupción, de la muerte en el sentido material, ¿no? Entonces, pero, entonces Jesús, si se hubiera encarnado sin ser redentor, o sea, que no hubiéramos pecado y de todos modos se encarnaba por amor, él lo compartía todo, que ese es el misterio de la encarnación, también que queda la cabeza, o sea, no se hace como un Dios que juega a hacerse hombre, ¿no? Es verdaderamente hombre. Y con ello comparte todo lo humano. Por lo tanto, si los humanos antes del pecado original también hubiéramos muerto, simplemente que esa muerte no hubiera sido corrosiva, corruptora, como lo es ahora, este, Jesús también hubiera muerto, pero no en las circunstancias de ahora. O sea, las circunstancias en las que tuvo fue ya pagando un precio del pecado, ¿no? Y por eso la muerte cruenta, etcétera, ¿no? De hecho, él de alguna manera en cada misa, por eso decimos que cada misa es la actualización del misterio de Redentor de Jesús, no es la repetición. De hecho, el mejor término, de hecho, no es tanto la actualización o renovación, que está bien la actualización o renovación, pero el más perfecto es presentificación, la presentificación de ese acto.
Y hay algunos, por ejemplo, en ciertas redes sociales, sobre todo de perfiles más conservadores, ponen, o sea, un sacerdote con misa tridentina y ponen una imagen de la crucifixión y todo, como que eso es lo que está pasando. Entonces, y eso curiosamente está equivocado. ¿Por qué? Porque evidentemente la Santa Misa sigue siendo sacrificio, pero la liturgia lo aclara bien, es sacrificio incruento, porque Jesús una sola vez ha muerto en la cruz. Históricamente es una sola vez. Ahora, el sacrificio en cuanto a que se ofrece, ese lo sigue teniendo. En cada misa se renueva su sacrificio, pero es un sacrificio incruento, al punto de que lo que uno recibe en la comunión no es el cuerpo de Jesús sacrificado en la cruz, es el cuerpo resucitado de Jesús. Es otra cosa que a veces no se matiza, ¿verdad? Porque uno se imaginaría. Y entonces, evidentemente, ahí viene. Y los milagros eucarísticos, que sangre y todo eso, eso es una permisión de Dios como para enseñarnos algo. Pero Jesús en la Eucaristía se está sacrificando, pero ya de manera incruenta, porque Él, por toda la eternidad, su cuerpo ya está resucitado, está glorioso. Entonces, es bastante interesante toda esta temática, ¿verdad? Pero eh, de hecho, en esa charla de ese retiro, pueden escuchar bien cómo don Enrique habla, que rompe, o sea, estremece en el sentido, ¿qué pasó Jesús en el sábado santo? Pasó exactamente lo que pasa a cualquier ser humano. Quedó en la nada. Y habla tan fuerte ahí, don Enrique Suárez, que es tradición de la iglesia, él se basa mucho en los padres de la iglesia, de que el sábado santo hubo un hueco en la Trinidad, una separación. Cuando Jesús muere, se rompe algo en la Trinidad. Y por eso dice don Enrique Suárez, por eso no hay que jugar con el pecado. El pecado tiene un coste tan grande, tan grande, tan grande, que no solamente tuvo que morir Dios mismo, sino fracturar algo en la Trinidad. Del viernes al sábado santo hubo un hueco en la Trinidad, porque Jesús no aparentó estar muerto, verdaderamente murió. Verdaderamente murió. Entonces, porque realmente, como dice la Sagrada Escritura, compartió en toda nuestra naturaleza, menos en el pecado. Pero esas consecuencias son fruto del pecado, claro, pues pagó sin haber pecado, pagó por el pecado. Entonces, o sea, las consecuencias las sufrió, ¿verdad? Pero él no pecó. Entonces, y evidentemente también lo dice don Enrique Suárez. Y cuando resucitó, hoy por hoy la Trinidad no es lo mismo que ha sido en la eternidad, porque hoy dentro de la Trinidad hay, lo dice de una manera muy bonita, don Enrique, hay uno de nosotros. Antes de que Jesús se encarnara, la Trinidad era plenamente espiritual. Hoy, podemos decirlo así de una manera sencilla, pero real, no es poesía. Hoy dentro de la Santísima Trinidad hay uñas glorificadas, pero uñas. Hay nariz, hay carne, pero carne glorificada. O sea, dentro de la misma Santísima Trinidad hay humanidad. Y eso solamente pasó por la resurrección, ¿no? Más o menos va por ahí la cosa, no sé si Bueno, muy interesante, Cristian, gracias. Y voy a buscar ese video y a ver qué más encuentro, sí, porque sí creo que me ha llamado la ya, creo atención. que se llama, creo que le puse a la charla, ya no tengo miedo al sufrimiento y a la muerte. Creo que está así. Ok, La di como vale. por octubre, más o menos, del año pasado. Bueno, Ok, voy a abrir la busco. a otro micrófono. Hasta Ok, luego. gracias. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar sobre el ayuno. ¿Cómo nosotros, creo que una vez escuché que nosotros como cristianos tenemos que tener un ayuno también con mística, ¿no? Entonces a veces en la rutina caemos en hacerlo por nosotros mismos o ya no sentimos que lo hacemos por amor o por algún fin y eso nos frustra. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar siempre a hacer algún sacrificio o ayuno? Ya, bueno, primero pueden buscar ahí la charla que tengo sobre el ayuno. Se ponen ayuno, Cristian Huerta, etcétera. Ahí viene, explico los tipos de ayuno y todo ese tipo de cosas. Eso sería si quiere una respuesta más amplia. Pero lo que yo menciono, muy basado nuevamente con don Enrique Suárez, él decía que la ascética o cualquier tipo de actividad ascética, para los que no entiendan ascética, es un tipo de ejercicio espiritual que uno hace y entre ellos entra el ayuno,
cualquier tipo de mortificación y todo eso, ayudan, sobre todo a fortalecer la voluntad y todo esto, al olvido de sí mismos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero él decía que ascética sin mística es un cuerpo fornido pero muerto, musculoso y toda la cosa, porque pues el ayuno, los sacrificios, etcétera, nos fortalecen, pero no tiene alma ese cuerpo. La mística se define de manera muy sencilla, se define como la relación íntima con Dios, ¿no? Entonces, en este sentido, sí puede haber una persona que está ayunando y no tener una relación íntima con Dios. Entonces, de ahí que son tres los elementos que para que tengan sentido tienen que estar unidos, que es oración, ayuno y limosna. Esa es la clave. O sea, cuando uno ayuna, tiene que tener vida de oración, o si ya la tiene, en la medida de lo posible, incrementarla. Y la limosna se refiere a la caridad para con el prójimo, especialmente el más necesitado. Por eso el ayuno este, eh, tiene que tener ese equilibrio, porque cuando yo el ayuno y estoy enfocado en una relación con Dios, incrementando mi vida de oración, se disminuye el riesgo de estarlo haciendo por vanidad, etcétera. Y cuando lo que ayuno no es para ahorrármelo o para dieta o bajarme kilos, etcétera, sino para que se lo coma el que sin querer ayunar viene ayunando de ese rato por hambre, por pobreza, etcétera. Entonces ahí se conecta. Cuando el ayuno va conectado para con Dios y para con el prójimo. Entonces, esto es importante porque muchas veces se predica mucho de lo del ayuno y todo esto, pero no se habla de los otros elementos. Y el ayuno tiene que ir vinculado a la oración y a la limosna, a la caridad. Entonces, eso, cuando se lleva oración y caridad, generalmente el ayuno, digo, habrá sus excepciones, ¿verdad? Pero generalmente el ayuno se equilibra en el punto y uno no lo hace por santidad, por vanidad o por mostrarse, etcétera. Se equilibra de mejor manera. No sé si contesté un poquito su pregunta, pero Sí, muchas gracias. Entiendo no, mejor. no. Ok, perfecto. Voy a abrir el siguiente. No le escucho. Ahí está, ¿me escucha? Sí, ahí. Buenas, ¿cómo estás, Ya le Cristian? escucho. Bien, igual. Estoy aprovechando el tiempo de Cuaresma para leer un poco sobre San Francisco de Sales, particularmente el libro de cómo aprovechar nuestras faltas, ¿verdad? El arte de aprovechar las faltas. Pero me encuentro también con un libro que me cuesta mucho entender, que me resulta interesante, sobre las controversias. No sé si alguna vez tuviste algún acercamiento sobre ese material, en el que lucha contra los calvinistas en el tema de la predestinación especialmente. Y justamente esa era mi duda. ¿Qué, ¿Qué expresan los calvinistas con la predestinación y qué expresa nuestra doctrina en contrario a eso? Ya. Bueno, eso sería para todo un tema, es muy amplia la pregunta, pero digo alguna cosita. El, el problema con la predestinación tiene varios elementos que simplemente no pueden ser compatibles bajo una visión católica, porque la Iglesia siempre ha reconocido el carácter de libertad, y libertad en el amplio sentido de la palabra, porque existe el libre arbitrio y sí existe la libertad. Por ejemplo, si existe la libertad, libre arbitrio, o libre albedrío, algunos le llaman, es la capacidad de poder elegir bien y mal. Entonces, eh, y, y la libertad, en el amplio sentido de la palabra, siempre se mueve habiendo previamente elegido el bien. Porque alguien que elige el mal no es libre, es esclavo. Entonces, en esa dimensión de la libertad, Dios siempre, nosotros creemos siempre que respeta eso. Evidentemente su sacrificio es eterno. Uno no es que se gane el cielo, como quien está, no sé, ahorrando para comprarse un carro, pero eh, implica el uso recto de la libertad nuestra en la aceptación, pero no solamente intelectual, porque evidentemente los calvinistas pues dicen, o sea, tú acepta, y lo siguen teniendo los protestantes, acepta a Jesús en tu corazón y serás salvo, ¿no? O sea, esto no habla
de un simple movimiento del intelecto, porque en este sentido habría que decir cuántas personas que tienen fallas en su intelecto no podrían hacer ese acto de conscientemente aceptar al Señor. Entonces aquí generalmente en la predestinación se menosprecia la parte de libertad, la parte volitiva que le dicen, la parte de la voluntad del ser humano, a la cual Dios siempre respetará. De hecho, por ahí tengo un tema, lo pueden ver, sobre que explico basado en un exorcista, el padre François Vermin, cómo aquellos supuestamente místicos que tienen lamentada, ¿cómo se llama?, escritura automática, que supuestamente empiezan así a escribir y su mano se empieza a escribir y todo eso, y creen que viene de Dios. Eso no aplica. ¿Por qué? Porque Dios no nos usa como títeres. Eso aplicaría a un problema psicológico o inclusive al demonio, porque el demonio sí nos maneja como títeres. Una persona posesa está siendo manejada como un títere. Entonces, al menos cuando entra en trance. Pero Dios nunca nos usa como cosas. O sea, en todo, en el amplio sentido de la palabra, Dios respeta la libertad. Para un calvinista, bueno, también hay sus gradaciones de calvinismo, unos más radicales que otros, ¿no? Pero basta que haya sido salvo, que haya aceptado a Cristo, etcétera, y por más que peque, yo no pierdo la salvación. Bueno, eso es un problema en cuanto al entendimiento de la libertad humana. Y una vez salvada, yo no puedo incrementar nada más. Eso también es controversible desde el punto de vista católico. Nosotros creemos que, por ejemplo, el que muere en gracia está salvado. Ya no, me voy a brincar a la parte del purgatorio. Ya, los que están en el cielo, todos están gozando plenamente, todos, absolutamente todos, plenamente. Pero cuantitativamente, no todos viven el mismo cielo. Yo lo pongo, es como un vasito de estos de shots de tequila o unos chiquitos y no sé, un vaso highbolero de esos grandes. Los dos pueden estar llenos al borde, pero no tienen lo mismo. Y nosotros, eso lo decía mucho Santa Teresa, este tipo de, el que se salvó va a estar completa, no le va a faltar nada, estará pleno, pero la cualidad, la cantidad, no sé cómo, es que no me gustaría llamar como cantidad, sí, como la parte cualitativa de la salvación dependerá de el uso de su libertad aquí, en cuanto a que, por ejemplo, unos se quedan, pues, bueno, con virtudes, pero por ejemplo los que canonizan, se les canoniza por virtudes, no, se les canoniza por virtudes en forma heroica. Entonces, o como dice el padre Fortea, un exorcista, es una de las cosas que incrementa la parte cualitativa en el cielo. El amor con el cual se padeció, con el cual se sufrió. Y dice el padre Fortea, si hay algo de lo que nos podemos arrepentir cuando estemos en el cielo, no, es una forma de decir, uno no se arrepiente nada y está en el cielo, ¿no? Pero de lo único que nos arrepentiríamos es de no haber sufrido más por Cristo y por amor al prójimo. Porque la cualidad a la que nos lleva y nos eleva la virtud, un sufrimiento bien vivido, no tanto buscado, bien vivido, los que lleguen, es una cuestión más cualitativa. Y eso implica precisamente por la libertad, no es una cuestión de que salvados y punto, ya todos así como con uniforme, no. Ese es uno de los problemas teológicos, yo diría hasta antropológicos que tiene el calvinismo, ¿no? Y que tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque pues imagínense, o sea, cada quien piense en que una vez aceptado el Señor y todo eso, peque lo que peque, no pierde la salvación. Y también para en contra. Por ejemplo, los que vinieron para acá, para América, los peregrinos estos de Inglaterra y todo esto, eran tinte calvinista, los puritanos. Y por eso exterminaron a los indios. Porque así el indio fuera muy bueno, no es de los predestinados. Entonces, y por eso los españoles hicieron un desastre también algunos. Pero hubo mestizaje, no había, los indios eran dignos de ser bautizados porque la concepción antropológica y teológica del ser humano en la Iglesia Católica es muy distinta. Y nuevamente,
hasta en cuestiones políticas, sociales y todo eso, es bastante determinante ser de uno o ser de otro. Porque nuevamente, que alguien piense desde este momento, hagas lo que hagas, ya estás salvado. Si ya hiciste bien el inicio y salvaste, ya listo. Estás salvado, eres uno de los predestinados. Yo no sé si pudiera no caer en un tipo de permisivismo en el pecado, por ejemplo. Si al fin y al cabo ya estoy salvado, ahí haga lo que haga. Y al revés, si no soy de los predestinados, pues yo entro en una decepción, porque haga lo que haga, pues no contribuye nada a mi salvación. Yo estoy dentro de los que no va a estar ahí, ¿verdad? Digo, el tema es muy amplio, ¿verdad? Pero por decir alguna cosita, dejo con eso, ¿no? Vamos al siguiente. Sí, buenas tardes, Cristian. Sí, Buenas mire, tardes. buenas tardes. Tengo una pregunta. Tengo una confusión. Estoy haciendo un ayuno de 40 días a pan y agua, voy en mi quinto día. Mi pareja él es psicópata. Yo estoy separada de él hace ya 3 años. Después de unos meses de no comunicación No le escuché con bien. él. No le escuché muy bien. ¿Que con su pareja qué? Oh, él es psicópata. Psicópata. Okay. Sí, él es psicópata, pero yo O sea, estoy abusaba de separada usted. de... Sí, Ok. sí, es narcisista, psicópata. Yo he buscado mucha información, o sea, he mirado sus videos, los videos de información, bueno, de Iñaki Piñuel también. Y bueno, él después de meses de no tener comunicación con los niños ni conmigo, llegó de buenas a primeras, soy muy cariñoso con los niños y conmigo, diciendo que él quiere cambiar, que él quiere recuperar su familia, hacer las cosas bien, bueno, sí, hacer las cosas bien para que regresemos con él. Entonces, no sé cómo tomar, eso es, si tomarlo como fruto del ayuno o tomarlo como él quiere seguirnos lastimando, haciendo daño, esa es mi confusión. Y también no sé cómo ¿Cuánto, empezar. cuánto tiempo vivió con él? Yo viví 12 años con él. 12 años. ¿Se casó con él a la iglesia? No, no, esa fue Ya. bueno, de primero bueno, yo pensaba que pues él era el hombre de mi vida, como todo lo que es vivir con un psicópata narcisista, ¿verdad? Ujú. Yo creí que era mi felicidad y todo, entonces empecé yo a escuchar videos del padre Luis Toro y yo supe en el pecado en el que yo estaba porque yo soy una persona viuda. Sí, si quiere, no es necesario así como que entrar en detalles, ¿sí? Simplemente para darle una respuesta. Sí, Entonces, no entonces está sí, casada, no está casada a la no, iglesia. no, estaba en ese pecado, ajá, sí, Y cuánto tiempo tiene separada de él? tengo 3 años. Y 3 años. sí, lo que me hizo separarme de él fue que yo entendí el pecado grande en el que yo estaba. Y también pues como yo miraba pues que pues el maltrato, ¿verdad? Falta de comprensión y todo eso, Ok, pues sí, en cuanto al aspecto del maltrato, ¿qué tipo de maltrato tuvo? Sin entrar tanto maltrato, en detalle, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sí, hacía? sí, él no, pues no nos tomaba en cuenta, él nada más, yo miraba que él lo que él quería, lo que a él le gustaba, lo que él necesitaba, y como yo tengo hijos de mi esposo, de mi primer esposo, él pues nunca, él me dijo que no, mis hijos no le interesaban, de plano así me dijo, pero yo pensé que era una cosa normal, dije, él va a cambiar con el tiempo y todo eso, pero nunca sucedió, nunca Ya, sucedió y todos los pero, síntomas pero, del narcisismo. ya, Ujú. pero él abusó de alguna forma, si violentamente, sexualmente, etcétera, o sea, hubo algún verbalmente, o Sí, sea, ¿qué era lo que de hacía? las tres cosas, Las tres, abuso las sexual, tres, físico ok. las Entonces, tres. ya, perfecto. Mire, le pregunto por varias cosas. Me está hablando de que su primer matrimonio, ¿con ese primer matrimonio usted se casó a la iglesia? Sí, Ok.
no tiene nulidad, ¿o sí? No, porque soy viuda. Ah, ok. O sea, o sea, enviudó del primer matrimonio. Sí, Ah, ok, ya entendí. Perfecto. Ok. Este, mire, yo lo que diría es de que vaya a tener un proceso de dirección espiritual con algún sacerdote, alguna religiosa. Ojalá que sea cualificado en esta materia, que tenga algunos estudios de psicología, cosas así, porque eh, le voy a dar mi perspectiva general. No estoy diciendo que es lo que tenga que hacer porque cada caso es cada caso y los detalles evidentemente ni siquiera es prudente que los toquemos aquí. Entonces, si hay un comportamiento narcisista, que estamos hablando que ya es una cuestión enfermiza, y violencia y todo ese tipo de cuestiones, ciertamente existe una parte de gente que trata estos casos que dice que el psicópata no cambia. O sea, que en realidad, como el abuso, como el pedófilo que dicen, o sea, que son conflictos o distorsiones que simplemente no pueden cambiar. Entonces, no se cambia. Yo personalmente no creo en eso porque sé que la gracia de Dios puede hacerlo todo. Pero, pero no soy un ingenuo. Y en este tipo de situaciones, sobre todo si ya hubo violencia sistemática y todo este tipo de cuestiones, hay que entender que una de las herramientas del psicópata siempre ha sido que cuando ve perdido pues, su objetivo, su caso y todo eso, baja un poquito las manos y se vuelve a esa etapa del amoroso, el comprensivo, el arrepentido, etcétera, todo eso, para después volver a explotar la cosa, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que él vaya a ser así, pero la experiencia ahí está. O sea, un psicópata que actúa así, este, es más posible, hablando humanamente, no desde el punto de vista de la fe, humanamente hablando, es más posible que esté engañando a que verdaderamente esté arrepentido. O sea, sí, esto así con datos puros y duros, hay que decirlo. Ahora, sin lugar a dudas, repito, yo creo en que Dios hace su obra y todo eso, pero yo sí daría que tendría que haber todo un proceso y yo le estoy hablando de años para dar una sí, oportunidad en estos casos. Años. Porque fingir por un año, 2 años, etcétera, que está arrepentido, etcétera, no es tan complicado. Para algunos le dirían, no, pues yo así como que fingir tanto tiempo, no es tan complicado para un psicópata. Pero si estamos hablando, nomás digo, repito, esto no estoy diciendo que sea así las cosas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, si ¿qué me dice que vivió 12 años con él? 12 años, sí. Ok. Si por lo menos otros 12 años él no muestra ese tipo de arrepentimiento con coherencia, no solamente de boquita, con coherencia, yo no le daría chance. Repito, estoy poniendo como un ejemplo así, muy por encimita. Yo no le daría la chance porque a lo menos, o sea, es un tipo de... el padre Juan Rivas ponía un ejemplo para otra cosa, ¿verdad? Pero que puede venir al caso. Cuando una vez se acercó un drogadicto y le dijo, padre, no puedo, se me está haciendo difícil y salgo y después recaigo y todo eso. Entonces, y yo le entregué todo al Señor y todo eso. Y el padre Juan Rivas le dijo, a ver, ¿cuánto tiempo pues es drogadicto? No, pues que 5 años. ¿Cuánto tiempo tienes de que te convertiste? No, pues que un año. Pues dale chance otros unos 4 años mínimo de tener estas batallas, porque entiende que haz de cuenta que cuando empezaste a pecar, te metiste a un barril desde un cerro y fuiste para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y ahí vas cayendo, 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 cayendo. Cuando te conviertes, lo que haces es salirte del barril. Pues ya al menos no caes más para abajo, ¿eh? Pero Sí, ahora lo que hiciste de bajada lo vas a tener que hacer de subida. Sé que es desesperante, pero es ahí donde Dios te ayuda con la gracia. No vas a hacer la subida solo. Va a estar el Señor acompañando, etcétera,
pero no te va a ahorrar el camino. Lo que hiciste de bajada lo va a hacer de subida. Entonces, salvo alguna cuestión en donde ya vea que tú no puedes, habiendo dado todo lo contrario, él te carga y sube el resto, ¿eh? Pero él no nos va a ahorrar eso. Entonces, en ese sentido, es más o menos yo lo traspolo a esta situación. Un psicópata, si fueron 12 años de bajada, pues que no espere ganarse nada más con 3 años de su vida. Entonces, tiene que manifestar. Además, si el grado, por eso digo que tiene que ver aquí especialistas, si el grado de psicopatía que tiene ha sido muy marcado y muy fuerte, tiene que entender que ese es un lobo que va a tener ahí, siempre ahí. Es como el drogadicto. El drogadicto sale y más le vale no decirse ex drogadicto, mejor decirse drogadicto en abstinencia. Porque en el momento que diga, no, yo ya me libré de esto, mañana cae una recaída, ¿verdad? Entonces, este tipo de psicopatías, la persona tiene que saber que puede haberse convertido, puede tener la mejor intención, pero sabe que tiene ese perro bravo dentro ahí. Y entonces, ¿qué yo haría? Estoy pensando así, hipotéticamente. Si yo golpeé a mi mujer y psicopatía, abuso sexual, abuso de todo tipo, y me convierto y me arrepiento y todo eso, la muestra de mi arrepentimiento es no volverme a acercar. ¿Por qué? Porque no quiero ponerla en riesgo. Ya no digo que vaya y le pegue. Ni siquiera quiero ponerla en riesgo de que un día me salga el perro bravo otra vez ahí y le dañe. Esto así en un pensamiento muy simplón. Entonces, yo si fuera él, si realmente estoy arrepentido, si quiero hacer bien las cosas y todo eso, que pague el costo. Y no estamos hablando de venganza, sino una cuestión de justicia. Entonces, para mí 3 años es muy poco, y más teniendo por eso la compensación son 12 años, 12 versus 3. O sea, mínimo yo diría de la mitad al menos, o un poquito más de la mitad, de 6 a 8 años, si no quiere dar 12 años, en donde se vea un trabajo consistente de arrepentimiento, etcétera. Pero de ahí en más sería hasta riesgoso y sería irresponsable, por ejemplo, si tiene hijos y menores de edad y todo eso, sería irresponsable volver, porque no es una cuestión sencilla. Si ya realmente hay un tipo de diagnóstico de distorsiones de la personalidad fuertes, narcisistas o la psicopatía y todo eso, uno no puede ser ingenuo, porque sobran los casos de psicópatas arrepentidos, que bueno, yo tengo un video ahí donde hablo de la chica esta colombiana. El psicópata, listo, se pidió ayuda y que un terapeuta y todo eso, pero nada era solamente para que prescribiera el delito. Una vez que prescribió el delito, que ya no puede hacer nada a nivel legal, le volvió a abusar. Entonces tampoco uno no puede ser tonto, y yo sé que a veces la falta de compañía, la soledad, pero precisamente ahí es donde sirve el crecer en la fe, en la relación con el Señor, para saber que pues no lo necesito, o sea, no necesito un hombre que esté ahí e ir pasando y tener la madurez necesaria para las decisiones, porque si no, en un momento de carencia afectiva y todo eso, le digo, sí, bueno, vuelve, regresa, y chance y esa es la última estocada, ¿verdad? Entonces, Sí, ahí yo no lo veo prudente. Pero repito, yo diría, vaya con algún sacerdote, especialmente que tenga conocimiento de este tipo de cuestiones terapéuticas, y, y sí, pero así de inicio, así nada más por encimita, yo no lo veo prudente, ¿no? sí, muchas gracias, Cristian. Sí, nada más que yo tenía esa confusión porque él vino conmigo a hablar y entonces yo tenía eso, dije, bueno, si Dios está haciendo la obra y yo no, me niego o le digo a él que sí, de hecho él me dijo que pues podíamos estar en comunicación, cada quien en su casa, por el tiempo que yo Exacto, quisiera y todo eso. ya, Ujú. cositas breves, exacto, puede ser, pero, Sí, pero también hay que tener mucha prudencia, porque también usted tiene que ver si ha sanado del todo, porque ese es el problema, que también la víctima puede decir, no, yo lo superé todo en esos 3 años, no siempre, las secuelas
de abuso son muy fuertes y un psicópata es experto en identificar las vulnerabilidades. Sí, Experto. yo sé, Entonces, si usted si se abre mucho al diálogo y todo eso, hasta qué punto él realmente quiere hablar y hasta qué punto quiere ir midiendo las aguas para ver qué tan vulnerable usted está. Entonces tampoco sí, puede ser ingenuo en ese sentido. Ahora, si hay una verdadera conversión, habrá que decirle, no basta la conversión, sino confirmar y perseverar en dicha conversión. Entonces, si realmente está convertido, él no se tendría que sentir ofendido ni nada por el estilo de decirle no. E inclusive hasta que le dijera, ¿sabes qué? La comunicación va a ser literalmente mínima, que es lo que yo te recomiendo. O sea, mínima, mínima, o sea, por ahí una llamada al mes o algo mínimo, mínimo, mínimo. Este, eh, y que si se siente y todo eso, pues que bueno, ahí te sale el cobre. Convertido, convertido no estás, pues. Entonces, sí, sí, si realmente hay recta intención, la severidad a la cual él tiene que abrazar, no, repito, no por venganza, sino por justicia, no le tendría que ofender a él, ¿no? Tendría que sí, saber, me merezco hasta más, o sea, me merezco que ni siquiera me responda, o sea, hasta eso. sí, O me merezco estar, no sé, si hubo abuso sexual y físico y todo eso, me merezco estar en la cárcel. Entonces, eh, entonces hay que tener mucho cuidado también en eso, porque abriendo una ventanita, si hay algo que son generalmente los psicópatas, son muy hábiles para detectar por dónde meterse, por dónde hacerse vulnerable, por dónde chantajear. Ahí yo diría que hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia. sí. Y de hecho yo siento que necesito ayuda para estar más fuerte, porque yo pues siento las secuelas del daño y Ya, me siento vulnerable todavía, necesito ayuda también para estar ya. más fuerte. Muchas gracias, Cristian. Muchas No, no, bendiciones. no, Dios lo bendiga. bueno, está bien, Dios le bendiga. Eh, ahorita abro el micrófono de los demás. Déjenme nada más dame un minutito que estoy pasando aquí por una parte del tráfico que necesito estar un poquito más al tanto. Denme nada más un minuto y ahorita abro un micrófono. Ok. Eh, Buenas tardes, Cristian. Una consulta. Teológicamente, ¿habría alguna explicación o que hiciera pensar que en el estado de cielo, donde ya están los santos, habría sufrimiento? Es decir, ellos pudieran sufrir por nosotros, por lo que está sucediendo en el mundo, o incluso alguien que ya va al cielo podría sufrir por un familiar, por ejemplo, que viera qué está sucediendo con su vida aquí. Y otra pregunta un poco relacionada es, si bien Jesucristo sabemos que resucitó, y que los demás santos, entiendo que están en el estado de cielo, resucitarían ya en la parucía o antes de la parucía, no sé, no recuerdo bien, es si también hay alguna tradición o algo que diga si la Virgen María, eh, que sabemos que ascendió al cielo o fue asunta al cielo, si ella también ha resucitado. Gracias. Ya. Ok, le respondo la segunda más rapidita. La Virgen resucitó, o sea, es lo que mencioné en la primera pregunta, o sea, ella fue preservada de la corrupción del cuerpo, su cuerpo en automático resucitó, y por eso fue asunta, no, ella no, por eso la diferencia entre ascensión, que es de nuestro Señor por su propio poder como Dios, y la asunción, que es asunta, es decir, llevada a su vida, pero no por sus propias fuerzas. Entonces, pero fue llevada ya en un cuerpo glorificado. Entonces, la Virgen está ya con su cuerpo glorificado y el de nuestro Señor. Son los dos únicos cuerpos de los cuales tenemos convicción. Rápido, por cualquier persona que va a poner el pleito de que si el profeta Elías, que fue arrebatado y todo ese tipo de cosas, hay que ver los textos exegéticos, porque para empezar, la Sagrada Escritura nos dice que el primogénito de la resurrección es Cristo, el primero que resucitó entre todos. Elías es previo, o sea, si decimos que Elías también está en cuerpo, habría que decir que resucitó antes que Cristo. Entonces, eh, nosotros por fe sabemos que los únicos cuerpos resucitados con convicción que están en el cielo son el de Cristo y el de la Virgen. En cuanto a la primera pregunta, me decía que
si se podía sufrir. Sí, pero es un sufrimiento místico. Por eso podemos hablar en los actos de reparación y todo esto, se habla de consolar al Señor. O sea, el Señor sigue sufriendo, ¿no? Ahí está un poco también la devoción, aunque no obliga, pero es una devoción aprobada por la iglesia, que es el Sagrado Corazón. Y en esas apariciones dice, le dice a Santa Margarita, ¿va? Mi corazón sufre porque este corazón que ha amado a todos solamente recibe desprecio, le dice a Santa Margarita, al menos ámalo tú. Entonces, pero es un sufrimiento místico, no es un sufrimiento como el de nosotros, pero de que sufre, sufre. No es un sufrimiento que arrebata la paz. Y en este sentido, si el mismo Cristo padece eso, nuevamente el cielo no es un lugar, es un estado de vida, es habitar en Dios, porque Dios es el cielo. Por eso en la comunión de los santos creen, por eso los santos pueden interceder, porque están ya en Dios. No es como que Cristo está en una oficina y San Pío de Pietrelcina está en otra, ¿verdad? No. O sea, donde está Cristo, de hecho Jesús le dice, donde esté yo, estén ustedes conmigo. Entonces, eh, el cielo es Dios, no es un lugar donde está Dios, es Dios. Entonces se comunica esas gracias en el cielo por habitar ya en Dios. Pero de la misma manera se comunica ese sufrimiento místico. De hecho, la misma que percibía un poco esto era Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresa de Lisieux, ella decía, si en el cielo voy a estar descansando, etcétera, le decía a Dios, prefiero quedarme aquí para seguir sufriendo por las almas, ¿va? Entonces, y ella hablaba de hacer su cielo en la tierra. Decía, hasta que mientras haya un alma que salvar, yo en el cielo no quiero estar así como que descansando y toda la cosa, yo quiero seguir trabajando por la salvación. Y ese trabajo implica, entre comillas, un sufrimiento, entre comillas, pero es un sufrimiento místico. Entonces, no es un sufrimiento que trae la muerte como aquí, no es un sufrimiento que les arranque la paz no se le quita ni a Cristo ni a ninguno de los santos, canonizados y no canonizados, nada les quita la paz ya, eso no, pero sí tienen un sufrimiento en cuanto que hay una modificación mística en solidaridad por lo que pasamos acá, ¿no? Va por ahí la cosa. Déjenme ver entonces ahora. ¿Sí? Sí, ahí le escucho. Mira, quería preguntarte, buenas tardes primeramente. Buenas tardes. En alguna ocasión escuché, no recuerdo qué sacerdote, acerca de las ánimas benditas que tenían, digamos, permiso de Dios de manifestarse a sus familiares para alguna petición, pero yo sé que es un misterio, qué tan cierto es, y también lo que nosotros llamaríamos almas errantes, que si existen, si se pueden quedar, que no hayan dado ese paso de la tierra a su juicio o algo así, porque ciertamente sí vemos algunas manifestaciones en el mundo espiritual raras, digamos. Entonces, ¿qué información tienes de eso? Ok. En cuanto a que las almas de los difuntos pidan oraciones, sí puede pasar. De hecho, hay algunos santos y místicos dentro de la iglesia que, que han tenido ese tipo de experiencias. Pero primero hay que tener en claridad que no es una cosa que se pida, que se busque. De hecho, es muy peligroso hacerlo porque el demonio sabe engañar. Entonces, y es muy peligroso. Uno no tendrá que estar atrás de ese tipo de cosas, ¿no? O buscando por curiosidad de todo ese tipo de cosas. No es recomendable. Si Dios lo permite, Dios sabe a qué almas lo permite. Y generalmente esas almas suelen sufrir bastante porque no es una cosa así como que muy agradable, ¿eh? Entonces, hay a veces que puede pasar alguna cuestión de
sueños, no sé, soñé a mi mamá que me pedía que rezara y todo eso. El sueño puede ser simplemente una reacción psicológica también, pero, o si son peras o sean manzanas, en algo me afecta negativamente rezar por mi madre que ya murió, pues no. Entonces, si hay cualquier tipo de experiencia que me motive a orar por los difuntos, siempre me parece que es bueno. Lo que yo creo que es peligroso es meterse en las cuestiones de los detalles, en una curiosidad malsana, etcétera. Ahí sí yo creo que es peligroso meterse porque el demonio confunde, y eso lo vemos con lo que le llaman los mediums, estos supuestamente que los conectan con difuntos y todo ese tipo de cosas, no son difuntos, son demonios, son ángeles caídos los que termina uno interactuando. Entonces, se puede, es posible, sí, pero es bastante peligroso y delicada esa situación y hay que manejarla con prudencia. Ujú. Y pues bueno, sería todo entonces. Entonces, de las almas, sí hay como posibilidad, digamos, de que una alma no haya llegado a su juicio y se quede como Perdón, la errante, exacto. atorada, digamos. Ya, no, la errante, ya. En eso yo no me siento competente como para dar una respuesta objetiva, decir así son las cosas. Ujú. Mi deducción, simplemente el conocimiento teológico que tengo, mi deducción es que no las existen. Porque hay un principio, la persona cuando muere recibe su juicio. Punto. Entonces todas las No, almas o están en el infierno, vamos a decir, todas las almas están condenadas o salvadas. La parte de la sí, salvación implica también el purgatorio, ¿verdad? sí, claro. Pero, o sea, no es que están así como errantes, ¿verdad? Ujú. Además, hay deducciones teológicas que a mí no me hacen sentido esto de las almas errantes, porque el alma es un espiritual. El cuerpo, pues hasta la resurrección no resucitará, ¿verdad? Pero y estrictamente el alma no es que ocupe un sitio. Entonces, no necesariamente ocupa un sitio. O sea, por ejemplo, cuando un ángel me asiste a mí, no es que localmente esté ahí al lado mío. Es un tema muy largo. Por ahí tengo también una charla sobre los ángeles, explico esa cuestión de por qué los ángeles, estrictamente hablando, no es que estén aquí y allá. O sea, son espíritus puros, ¿va? Y eso también, entre comillas, queda a un ser humano después de su muerte, dado que tiene que esperar la resurrección de su cuerpo. Pero a mí no me hace sentido las almas errantes. Más podría yo decir que puede ser una cuestión psicológica o nuevamente un engaño del maligno, ¿no? Sí, demonios. O demonios en sí también. Exacto, ya. Engañando. Bueno, muchas gracias. Que tengas buen viaje, que llegues con bien. Bien, no hay que, ya lo bendiga. Está bien. Ok, buena tarde, qué gusto saludarte. Mi duda es sobre que he escuchado a algunos sacerdotes hablar sobre el relato de Adán y Eva, diciendo que esto en realidad no fue tal cual uno lo entiende, como que pasó así realmente, sino que como algo simbólico. Entonces mi duda surge porque para saber si esto realmente es así, si esto realmente pasó como tal, así físicamente, la existencia de Adán y Eva y todo el relato en el Génesis. Y dos, eh, sobre después de que ellos pecaron, menciona la Biblia que Dios envió ángeles a proteger ese jardín del Edén para que no volviera otro ser humano a tomar de esa fruta, ¿verdad? Pues quisiera entender realmente si, en primer lugar, si realmente fue así, si realmente fue un hecho físico de la existencia de Adán y Eva y pasó el relato tal cual lo menciona ahí, y si sí fue así, ¿por qué se protegió después de esto el Edén? ¿Qué representaba ese árbol? ¿Y cuánto tiempo fue que estuvo esa protección? Porque he escuchado de otras sectas como los Testigos de Jehová que mencionan de que inclusive ubicar ese jardín en algún lado, ¿verdad? En alguna parte específica. Ya. Ok. Primero, lo que yo te recomendaría es que te compres una muy buena Biblia católica con notas exegéticas.
recomiendo la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Navarra, y en esos pasajes lee las notas exegéticas que tienen ahí. Sobre todo esto último, porque ahora mismo no lo tengo claro, pues no quisiera dar una mala información. Lo que sí te puedo decir es de que también es una temática muy amplia. Hay que entender que la Biblia es palabra de Dios en cuanto que está inspirada, pero repito, como dije en la primera pregunta, en la primera o segunda pregunta que me hablan del calvinismo, Dios respeta la libertad del ser humano. Dios no le agarró la mano al agiógrafo o al escritor santo que se le llama. Hagios en griego es santo, grafos escribir, escritor santo, agiógrafo. No se la agarró y le puso a escribir así el Génesis. Él inspiró y respetó la libertad. De hecho, hay un texto, por eso muchos que critican la Sagrada Escritura y todos estos ateos y todo eso, se agarran, por ejemplo, de que hay un relato que se llama el relato de Gilgamesh, que es muy parecido en muchas cosas al Génesis y es más antiguo que el Génesis. Entonces, en nada quita la fe a un católico, porque el católico entiende que la inspiración no es Dios agarrándole la manita al escritor. Dios respetó, por eso en la Biblia hay diferentes géneros. Hay poesía, hay historia, hay, por ejemplo, el Génesis tiene el género yavista, el género sacerdotal, no me pidas que te lo explique porque aquí daríamos una clase. Entonces, tienen géneros, lo cual no significa que estén mintiendo, sino que la inspiración y el mensaje de Dios tiene que, vamos a decir, descodificarse de acuerdo también al género que se está diciendo. Entonces, en este sentido, el Génesis, porque es simbólico, aquí tendremos que entender qué se entiende por simbólico. Porque simbólico es como, no es así, pero simplemente es como una versión así. No necesariamente las cosas son así. También tendremos que tener claro que es simbólico. Yo les recomiendo estar agarrando textos de la Biblia sin tomar bases. De hecho, también les recomiendo, si van al canal de YouTube de Fray Nelson, espero que lo tengan en una playlist. Si no, pregúntenle y contáctenlo a él. Él tiene una serie que dio para una televisión, creo que allá de Colombia, que se llama Al Tablero con Fray Nelson, sobre la Biblia. Y empieza desde lo básico, pero básico. El concepto de inspiración y todo eso. Porque si ustedes van a estar picoteando, primero a mí y a otros solamente van a soltar preguntas así. Y es que hasta uno les podría responder y posiblemente se van a quedar confundidos. Vayan a principios básicos, tengan unas bases primeramente de esto para poder entender la Sagrada Escritura en este sentido. ¿no? Entonces, dicho esto, lo que transmite el Génesis, la esencia del Génesis es que Dios hizo al ser humano, eso es punto. Más allá de que si lo hizo con barro, con piedra, o sea, eso es inverosímil. O sea, aquí la cuestión es que hizo al ser humano. Ese es el mensaje de inspiración de Dios. Si sopló, bueno, habrá soplado, escupido o lo que sea Dios. El punto es que lo dotó de espíritu, que tiene intelecto, memoria y voluntad. No es un alma animal o alma vegetal como el de los animales o de las plantas, sino con un alma racional o espiritual, etcétera. Entonces, ya desde ahí se puede ir entendiendo de que evidentemente Adán y Eva existieron, pero ahora, ¿fue así estrictamente, literalmente las cosas? No, hay que entender los géneros del Génesis, ¿no? Hay que entender lo que implica en la mentalidad semítica cada elemento, todo ese tipo de cosas. Y que al final ayuda para unas cuestiones de estudio, pero también hay que tener cuidado de caer en la tentación de una curiosidad malsana que, a ver, Jesús cuando multiplicó los panes eran integrales o eran de harina blanca. Y nos podemos hacer un montón de preguntas delante de la Sagrada Escritura, pero que son paja, que ya son curiosidades malsanas. Y se termina olvidando lo principal, que es la esencia de la palabra, la parte inspirada como tal. Entonces, en el Génesis hay que ir a eso, a lo principal. Por ejemplo, otra verdad del Génesis, nos hizo hombre y mujer. Que si
hizo primero el hombre o a la mujer o a los dos juntos, o que la evolución dice que esto, lo que sea, quieras y gustes, hombre y mujer, son verdades eternas. Y en ese sentido hay que tomarlas y profundizar en la Sagrada Escritura al respecto de esto. Esto hace grandes rasgos, porque la verdad que es muy amplio todo esto. Sí, te agradezco mucho y la verdad no es una curiosidad así como que No, digo insana que, o ni sea, llevo estoy mucho, respondiendo generalmente porque siempre... llevo mucho tiempo tratando de entender muchas cosas de la Biblia porque sí he tratado de estudiar, inclusive me metí a cursos de teología y todo, porque sí siempre me ha llamado la atención comprender muchas cosas y no solamente entender pues el mensaje principal, sino que pienso que también a veces el entender ciertos detalles permiten también ir entendiendo otras cosas, como por ejemplo cuando Dios le dijo que a la mujer que iba a multiplicar sus dolores de parto. Y pues mucha gente a veces no se fija en eso y uno dice, bueno, si lo de multiplicar sus dolores quiere decir que el parto iba a ser algo doloroso. Y si se supone que estaba en una vida perfecta, aún si estando en una vida perfecta, la mujer iba a sentir No, pero dolor. eso se lo dijo Porque después de haber caído. por eso, pero le dijo que iba a multiplicar sus dolores. Quiere decir que el parto en sí le iba a provocar dolor. Solo que iban a ser más dolores que el dolor que iba a tener. Quiere decir que dentro de la vida Ok, perfecta ya. dentro de la vida perfecta que se pensaba que tenían ellos o que iban a tener, sí, el dolor iba a existir como tal. Y mucha gente pues dice, no, si en una vida perfecta no puede haber dolor. Habría que ver el texto desde el original, porque también hay que entender que la lengua, en Estados Unidos se menciona, bueno, al menos un profesor me decía de filosofía, language is world, world is language. Es decir, el lenguaje es un mundo, el mundo es un lenguaje. Es decir, hay cosas, por ejemplo, que en portugués, yo sé algo de portugués, que son intraducibles al español. No tenemos forma de traducirlo, entonces nos acercamos. O sea, en portugués, ellos dicen teño saudades de você. Nosotros lo traducimos para que se entienda, y es una traducción aceptable, pero no termina diciendo lo que realmente dicen los brasileños. Nosotros decimos, te extraño, o tengo nostalgia de ti, etcétera, pero para ellos, para nosotros es un verbo, para los brasileños, tengo, saudade, o sea, tengo saudade. ¿Qué saudade? No existe en español. Entonces también uno tiene que entender, por eso hablo de tener una buena traducción de la Biblia, desde los originales, etcétera, como la de Navarra, la de Jerusalén, porque hay que entender también, porque uno puede ir al texto, en este caso hebreo, o a la Septuaginta también podría ser, en el griego, que ahí ya perdería, ¿verdad? Un poco, pero eh, también hay que entender ese elemento del lenguaje que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Es por eso. Por eso parecerá muy radical Monseñor Isidro Puente, no sé si lo conozco, muchos lo conocen. Yo no estoy de hecho de acuerdo con muchas cosas con él, pero yo entiendo muy bien cuando él dice que a sus monjas tiene el carisma de formarlas, por ejemplo, para que estudien la Biblia desde el hebreo, desde el griego, porque hace totalmente, yo estudié griego, hebreo no estudié, pero griego, y hay muchas cosas, no es que cambie el sentido, nuevamente, el mensaje principal de la Sagrada Escritura no es comprenderlas como para ser experto, esto se hizo por esto por esto, porque puede haber una persona que puede desmenuzar la Biblia y no toma el mensaje de salvación para su vida concreta, para su vida de conversión y todo eso, de poco le sirve para hacerse un experto en Biblia, de poco le sirve tener memorizado versículos. La Biblia, ante todo y sobre todo, es cristocéntrica y Cristo tiene la misión de cristificarnos. Tiene sentido estudiar Biblia tanto cuanto como es un medio de cristificación. Si es un medio para saber más, para estar más informado, pues ahí me la puedo llevar en curso, ¿va? Pero no se está logrando el objetivo principal de la palabra de Dios, que es cristificarnos. Entonces, de ahí viene un tanto la cosa. Ahora, ya si es una cuestión, y les repito, es muy bueno y legítimo, el estudiar y todo eso, lo mejor es empezar a estudiar también las lenguas en las cuales fueron escritas. De hecho, yo leo así la Biblia, yo tengo una Biblia digital, que es en este caso la de Navarra, solamente la he encontrado así en versión de ebook, no me sirve mucho así, ¿va?
pero el software que yo utilizo de Biblia, que ya es un software de estudio y todo eso, solamente de estas Biblias he encontrado la vida de Jerusalén latinoamericana, y en una parte así de mi tableta la tengo en español y abajo lo tengo en el griego, koiné. Y me gusta comparar así al mismo tiempo. Entonces eso también es importante hasta donde uno quiere profundidad, pero saber que eso no se trata de como de una clasecita de Biblia y todo eso y ya uno entendió bien, esto. Inclusive uno puede correr el riesgo de encasillarse en interpretaciones bíblicas sesgadas, ¿no? Va un poquito por ahí mi punto. Ok, muchas gracias, Cristian, ahí por tu respuesta. ¿O no hay que? Pues bien, todavía falta un rato, pero no veo manitas paradas. Voy a dar un par de minutos a ver si alguien levanta la manita y... Primera vez que me uno a un stream, pues no sé, no sabía muy bien cómo funcionaba esto. Tengo una pregunta. Okay. O sea, te había Sí, abierto el micrófono, pero no habías hablado. sí, no sabía cómo funcionaba, pero ya ahora sí. Ok, dime. Bien, mi pregunta es, yo tuve el año pasado, diagnosticaron con leucemia a mi hija menor. Estuve en el hospital, en tratamiento, hospitalizada, y un momento en que realmente estuvo en riesgo de muerte. O sea, yo sé que la leucemia es una enfermedad crónica, pero en ese momento sí realmente estuvo en riesgo de muerte. Entonces un sacerdote amigo llegó y a darle los santos óleos y también le dio la comunión. Yo me quedé en la plena ignorancia confiando, pues él nos dijo en fe, le damos el viático. La niña tiene 3 años, pero después pasó que le contamos a alguien y ese alguien pues le contó a otra persona, no de mala fe, y el padre se enteró y nos escribió, miren, por favor, no cuenten esto, porque es que yo lo hice en fe, pero realmente, y me quedé con la duda, ¿se puede o no se puede por la edad de la niña? El padre hizo bien, hicimos bien nosotros en permitirlo, no sé si podría aclararme un poco ese tema. Ok. A ver, primero, la recomendación que les ha dado el sacerdote, háganlo como tal. ¿Por qué? Porque en el rito latino, la legislación, básicamente, en la parte de la licitud del sacramento, o sea, la validez, mientras esté la materia y la forma del sacramento, es válido, punto. Pero la licitud tiene que estar adherida precisamente a la cuestión canónica, a lo que la iglesia ve prudente, no ve prudente, permite, no permite, etc. Entonces, en el rito latino, evidentemente se pide que el que comulga tenga ahí se fue el término, como conciencia, tiene su propio término, conciencia de lo que está recibiendo como tal. Pero eso es una cuestión de legislación de la Iglesia Católica en su rito latino, porque en los ritos orientales, curiosamente, se le da la comunión a los bebés, a los niños. Apenas ellos puedan masticar o puedan comer, o sea, pueden digerir, que no lo van a escupir, evidentemente. Pero niños chiquitos, y yo les invito, vayan a una misa de rito oriental, evidentemente en comunión con la Iglesia Católica, y van a ver que los niños pequeñitos les dan la comunión. Entonces no es algo malo, no es algo inválido, es ilícito para la Iglesia de rito latino como tal, pero es por una norma que es prudencial, evidentemente. ¿Por qué? Porque la Iglesia de rito latino quiere mejor formar a la gente y que el niño tenga uso de razón. De hecho, antes se comulgaba, creo que 12 años, por ahí más o menos. Papa San Pío X, quien rebajó la edad, porque dijo, hay niños hasta 7 años que son perfectamente conscientes de que están recibiendo. Y dijo, la frase está célebre, comunión temprana entre los niños y verán santos entre ellos, y no se equivocó. Después de eso ha habido un montón de niños santos, ¿no? Entonces, pero todavía seguía diciendo, el niño tiene que estar en capacidad de saber qué está recibiendo. Pero es una normativa, vamos a decirlo, pastoral. No es que sea pecado o sea una ofensa grave el que un niño comulgue.
sin saber lo que está comulgando, porque repito, las iglesias orientales le dan la comunión a los niños pequeños, ¿no? Mientras no sean pequeñitos, pequeñitos, que repito, que lo van a vomitar, lo van a sacar, pero, por ejemplo, si la niña tiene 3 años, perfectamente en la iglesia oriental comulga. O sea, esa es más o menos un poquito la respuesta, ¿no? Yo pensaba pues ir a confesar si era una ofensa realmente al No, sacramento y que el padre sacerdote me aclarara, pues. no es pecado per se, no es. O sea, si acaso es una violación de la legitimidad o de la licitud, más bien de la licitud del sacramento, porque la normativa es que ciertamente la comunión solamente lo reciban quienes son conscientes de lo que están recibiendo, ¿no? Entonces, pero para mí, inclusive, a mí me parece una excelente decisión pastoral del sacerdote que ante las circunstancias que vivía y todo eso, se vio que el gesto de él iba más para una mayor fortaleza del espíritu de esa niña a través del viático, que así se le llama la comunión en condiciones de salud graves, ¿no? O que cuando se da la unción de los enfermos. Para mí me parece un acto de un sacerdote que le interesa el alma de esa niña. Entonces, pero ciertamente la recomendación que le está diciendo, y yo sí les digo, sean muy rígidos en esto. ¿Por qué? Porque precisamente como son decisiones disciplinares, pues la gente, si ustedes lo están contando y todo eso, la gente al rato le va a estar reclamando y empieza o sea, se empieza a maleducar ahora ya. O sea, de empezar a aclarar, se puede, no se puede, y se va a hacer un borlote ahí. Si acaso vamos a decir, digo, no es con mala intención, evidentemente, lo que han hecho, ¿eh? Pero si en algo tuvieran culpa, es en la indiscreción de andar contándolo. Entonces sean más discretos en eso y listo, pero pecado per se no es. Sí. Bien. Ahorita veo, ya casi estoy llegando, pero ahorita veo si alguien tiene más levantada la mano, simplemente que estoy aquí en un cruce del freeway que está, hay que poner un poco más de atención de lo normal. Vamos, Ok. pues. Buenas noches, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, dígame. Ok. Oye, mi pregunta es con cuestión de la confesión. Escuché una vez un predicador hablando de que cuando uno no tiene conciencia de pecado mortal, aún así se quiere ir a confesar, dado a que no estamos obligados a confesar los pecados veniales, sino los mortales para poder recibir la Eucaristía. El predicador decía que en caso de que uno no tenga conciencia de pecado mortal, puede utilizar como materia grave pecados ya confesados en el pasado, pecados mortales ya confesados del pasado. Yo quería saber si tú habías escuchado algo de eso o si eso es correcto o qué me podrías decir en base a eso. Gracias. Ya, ok. Sí, entendí. O sea, el poderse confesar de pecados ya previos y pasados. Ahí hay que hacer una matización, porque, o sea, sí, pero hay unas matizaciones que hacer. Bueno, ahí creo que alguien tiene todavía el micrófono abierto, que escucho ahí. Si lo podía cerrar mejor. El, bueno, decía que hay una matización ahí. Estrictamente hablando, lo que uno ya ha confesado está perdonado. Si se confesó bien, está perdonado. Por lo tanto, no tendría razón de que volverlo a sacar, ¿verdad? En ese sentido, uno no tendría que estar confesando pecados del pasado, en el sentido de lo que ya se ha confesado está sido perdonado, si realmente fue bien confesado. Ahora, yo, por ejemplo, animo a la gente a hacer, no sé, una vez al año, un examen de conciencia general, y por lo tanto una confesión general. Quien no entienda, tengo yo un video hablando de un examen de conciencia general y todo eso lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Entonces, y sale la pregunta, ok, pero
una vez hago ese examen de toda mi vida y me voy y confieso y que al próximo año vuelvo a hacer, sí, vuélvelo a hacer. Pero entonces voy a volver a reconocer los pasados. Pero es que la cuestión está que si uno va creciendo en la gracia, uno puede confesar elementos del pecados del pasado que agravan generalmente el pecado. O sea, me hago explicar, no saber, déjame ver si puedo encontrar algún tema. Yo voy a ser muy, muy exagerado en el ejemplo, pero para que se pueda entender. Tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya, listo, ese es el pecado. Y así lo confesé. Cuando me confesé, lo pegué así, lo confesé así. Claro, un examen de conciencia, yo voy creciendo en la gracia, porque la cuestión es que cuando uno va creciendo en la gracia, se va ampliando el discernimiento. Uno se vuelve más fino a la hora de hacer sus exámenes de conciencia. Uno se vuelve, la conciencia se vuelve más fina de lo que es agradable a Dios, ya no solamente diferencia entre lo bueno y lo malo, sino dentro de lo bueno y lo santo. Entonces, ese es el crecimiento del alma, ¿eh? Que uno empieza a crecer también en estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me confesé así y estaba arrepentido y todo eso, y supongamos que hice todo lo que tuviera, tuve relaciones fuera del matrimonio, listo. Ahora hago un examen de conciencia y ya más fino de mi conciencia, veo que lo tuve con un familiar. Eso es un agravante del pecado. O sea, no da la misma tener relaciones sexuales con mi novia que con un familiar. Entonces, ahí sí vuelvo a confesarme de un pecado que de alguna manera ya está perdonado, pero ahora quiero que se me perdone el agravante y me sirve a mí, ¿verdad? Entonces, por eso, en este sentido, las confesiones, exámenes de conciencia generales y las confesiones generales ayudan mucho en este ámbito de que los pecados del pasado, nuevamente, ya están perdonados y fueron confesados, pero uno no ciertamente confesó elementos que pueden ser agravantes o al revés, atenuantes. Posiblemente me confesé de algo que ciertamente es pecado mortal, pero en mi conciencia tenía como si fuera lo peor y no, inclusive voy a poner mi ejemplo. Listo, tuve relaciones fuera del matrimonio y fue con un familiar, es un agravante, pero ese familiar me estaba manipulando, ese es un atenuante. No sé, me estaba amenazando, por ejemplo. Chance hasta ni siquiera pudiera hacer pecado si estuviera amenazado, por ejemplo. Entonces, es esto que puede servir. Pero por lo general, yo también les digo, a lo que sean los casos, si ustedes hacen exámenes de conciencia regulares, para confesiones regulares y todo eso, yo todavía no conozco a alguien, en serio, no conozco a alguien que vaya y se confiese y dice, ¿sabes qué? Me faltan pecados mortales. Porque eso sí, la confesión no solamente es valiosa por el perdón de los pecados, sino porque fortalece el alma y todo eso. Entonces, por eso vale la pena confesarse con frecuencia. Y si le falta materia de pecado mortal, pues confieso lo menos los pecados veniales. Y si ni pecados veniales tengo, pues entonces veo pecados del pasado en esas atenuantes, bueno, más bien en esas agravantes que no detecté cuando confesé sus pecados, ¿verdad? Pero repito, hasta el día de hoy yo no conozco uno así. O sea, será que porque los santos son quizá más discretos, pero alguien que al hacer un examen de conciencia diga, no, pues no tengo ni mortales ni veniales, pues deja mirar los del pasado, o es demasiado soberbio, que no está haciendo bien sus exámenes de conciencia, o también es un santo. Y entonces, pues sí, ya nomás le queda confesar agravantes de pecados del pasado. No sé si me explico. Sí, claro, ya está claro. Entendí muy bien. Ya, bueno, Muchas gracias, Cristian. no me de qué. Quizá alcance alguno más, ya estoy más o menos por el área que estoy llevando, que tengo que ir a una parroquia aquí, y por el área de la parroquia sí tiene un mal conexión de internet, así que aproveche, si hay alguna más, hágala ahorita, porque más al ratito ya mejor tengo que salirme porque empieza a fallar la señal en la zona que voy a andar. Bueno, buenas noches. Dígame.
Pues mi pregunta es más bien de forma. Después del miércoles de ceniza he visto discusiones en redes sociales con respecto a la forma en que se impone la ceniza de ese día. Pues yo estoy en Colombia y toda la vida nos han aplicado la ceniza en la frente, y la ceniza es húmeda. Pero pues también he visto que en Europa aplican la ceniza seca en la cabeza, entre el cabello. Eh, no preguntaría cuál es la forma correcta, sino más bien por qué es diferente la forma de aplicar la ceniza en los continentes, en los dos continentes. No sabría si hay alguna regla o alguna norma, o sea, una cuestión legislativa de la Iglesia, de cuál es la forma, ¿verdad? Lo ignoro. Y evidentemente a nivel de la diferencia de por qué en un país lo hacen así y en otro no, pues por consecuencia también lo ignoro, no sabría decir. Igual también, repito, desde mi perspectiva, dado el signo concreto, pues para mí viene dando igual, ¿no? O sea, que me la pongan en la frente o que me la tiren en la cabeza, eh, para mí sigue teniendo el mismo sentido, ¿no? O sea, pero si es una pregunta así nada más por curiosidad, no sabría si hay una normativa y cuál es la raíz de la normativa tampoco, ¿no? Pues lo que me anima a hacer la pregunta es porque precisamente hay cuentas que pues me parece que son como de corte tradicionalista que defienden la forma europea, por No, decirlo de alguna bueno, forma, pues pero precisamente en eso, ese sentido. Y ahí pues se le da la razón a Cristian con todo lo que ha dicho últimamente. ya no, o sea, ya cuando empezamos nuevamente con ese tipo de cosas, sí hay que tener cuidado porque eh, eh, lo que le llamo el rubricismo, ¿no? O sea, las rúbricas, por ejemplo, la liturgia, que son estas letritas rojas, de ahí viene ruber, el rojo en latín, este, eh, la rúbrica está para ser obedecida, pero no en seco. Hay que descubrir el sentido de la rúbrica. Por lo tanto, está tan mal quien no obedece las rúbricas y se pone de creativo con la liturgia, como también está tan mal aquel que se queda en la regla por la regla, en las meras formas. Y eso todavía está con agravantes de, de que el mismo Señor condenaba eso, sobre todo en los fariseos, ¿no? Entonces, dice, ustedes lavan la copa y la tienen sucia por dentro, o sea, son sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre, ¿eh? Entonces, o como he venido diciendo, aquellos que son, digo, yo comulgo siempre que puedo, que me lo permitan, en la boca y de rodillas. Esa es la manera. Pero yo no tengo problema en comulgar en la mano. Ahora, los de estos del corte tradicionalista ponen que hasta la mano es satánico y sabe cuánta cosa y todo eso, y te despotrican y todo eso. Y digo, pues mira, comulgarás tú en la boca y de rodillas, pero esa lengua que sacas para recibir al Señor está llena de veneno. O sea, de poco te sirve cumplir la forma cuando estás lleno de veneno por dentro, ¿no? Entonces, en este es igual. Si va por ahí un poco la pregunta, simplemente yo no puedo estar, porque para empezar, repito, sustancialmente yo no veo, salvo que me corrija alguien con argumentos sólidos, pero yo no veo distinción alguna en que si se pone en la frente o arriba, etcétera, sustancialmente, en que un signo pudiera ser más significativo o no, etcétera. Por ejemplo, eso también lo tenemos en el bautismo. O sea, para mí, honestamente, el bautismo más significativo en cuanto al signo es el de inmersión, porque de hecho bautismo significa eso. Pero eso no significa que el de aspersión sea, no sé, modernista, etcétera. O sea, no. Es la tendencia de esto de quedarse con las formas más que con el fondo. Las formas son importantes, yo no estoy diciendo que no, pero forma sin fondo, está hueco eso, ¿no? Pues listo, entonces los dejo. Ya todo el mundo está abierto.